Bueno, mis queridos hermanos, bendiciones de parte del Señor, Dios Padre y de su Hijo Jesucristo. Y vamos a comenzar el tema de hoy con una pequeña oración. Vamos a orar, oremos. Bondadoso Padre, que moras en el alto cielo, estamos agradecidos por este día, este nuevo día que nos das, de esta semana que ya ha comenzado. Y suplicamos en esta hora que nos bendigas con tu presencia, tu Santo Espíritu y con tu poder para predicar tu palabra. Que el tema que vamos a compartir sea de bendición para los hermanos, de edificación y de ayuda en las luchas cotidianas de la vida. Te pedimos estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis queridos, el tema de hoy tiene como título, ¿verdad? La mente de Cristo Jesús. La mente de Cristo. Y tiene como objetivo ayudarnos a comprender un poco más lo que ha sido la obra del plan de redención de nuestro Señor Jesucristo por voluntad de su Padre. Y tiene como base bíblica el libro de Filipenses capítulo 2. Vamos a leer Filipenses capítulo 2. Vamos a leer los versículos desde el 5 hasta el 8. Allí vamos a ver entonces lo que es la mente de Cristo Jesús, lo que fue la ejecución del plan de redención, y vamos a ver entonces, por consiguiente, todo lo que es el mensaje o otro aspecto del mensaje de 1888. Acuérdense que como hemos estado mencionando, tenemos pues que comprender este mensaje, porque es el mensaje del tercer ángel, es el mensaje que debe ser proclamado en alta voz. Entonces, en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 5, el apóstol Pablo, después que hace un consejo a la iglesia de que todos debemos mirar no por lo nuestro, sino por lo de los demás, nos dice, para resumir lo que debe ser la vida del cristiano, dice aquí en la palabra: haya pues en vosotros este sentir, esta mente que hubo también en Cristo Jesús. Haya en nosotros, haya en ustedes, mis hermanos, haya en mí este sentir que hubo en Cristo Jesús. El cual, y comienza a explicar cuál fue el sentir o cuál fue la mente de Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No estimó, o dice en otras versiones, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, dice el versículo 7, se despojó a sí mismo, se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, por esa obra que él hizo, por el sentir que él hizo, que lo motivó a cambiar de forma, ya lo vamos a analizar, por lo cual Dios también lo exaltó, lo ensalzó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces fíjense todo como aquí resume. El apóstol Pablo resume aquí lo que ha sido o lo que fue la obra de Cristo en esa mente de Cristo, en ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que Pablo recomienda que también esté en nosotros, que esa debe ser eso es lo que es ser verdaderamente cristiano. Tener la mente de Cristo, tener el sentir de Cristo, tener el espíritu de Cristo y por tanto hacer las obras de Cristo. Porque no es hacer las obras de Cristo para yo hacerme cristiano, porque es imposible. Sin mí, nada podéis hacer. Para yo poder hacer las obras de Cristo, yo tengo primero que tener la mente de Cristo, el sentir de Cristo. Y por eso aquí vamos a analizar cuál es esa mente, cuál es ese sentir, cómo se manifestó en Cristo Jesús, cuál fue la obra del sacrificio que hizo el cielo al darnos este maravilloso don. El versículo comienza diciéndonos, ¿verdad?, la condición en la que estaba Cristo Jesús en el cielo.
La condición que estaba Cristo Jesús. Dice el versículo 7, vamos ahora al versículo 6, vamos ahora a volver a lo que leímos, pero ahora sí, paso por paso a analizarlo. Dice el versículo 6, el cual siendo en la forma de Dios. Cristo, Jesús, el Cristo, en el cielo, antes de encarnarse, porque aquí está hablando la condición de Cristo antes de encarnarse. Antes de encarnarse, Cristo existía en la forma de Dios, siendo su ser, estaba en la forma de Dios. Lo dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo, en esa condición que estaba con Dios, el verbo era Dios. Entonces, Cristo en el cielo, antes de encarnarse, no era una criatura, estaba en la forma de Dios, siendo en la forma de Dios, siendo igual a Dios, como luego reafirma el mismo versículo 6 al final. Dice, siendo en la forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Fíjense, siendo en la forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Es decir, vamos viendo que la mente de Cristo Jesús, el sentir de Cristo Jesús, es que en lo que Él estaba, aunque en lo que Él estaba, Él no usurpó otra posición, Él no usurpó otro lugar. Y justamente ya aquí sabemos que se nos está hablando para contrastar con la obra del gran usurpador. En el libro, ¿verdad? De Timoteo, en el libro de Timoteo, en el capítulo, la primera carta de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16, esto que acabamos de leer de Filipenses se resume como el misterio de la piedad. Vamos a leer. Y sin contradicción alguna, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo y ha sido recibido arriba en gloria. Ese es el misterio de la piedad. Mantengamos eso en la mente porque luego ya finalizando el estudio vamos a ver el misterio de la iniquidad. Hay dos misterios, el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. Estamos estudiando ahorita el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es que Dios se manifestó en carne. Y si volvemos a Filipenses, eso es la esencia de Filipenses. Filipenses nos dice, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual estando en la forma de Dios, siendo en la forma de Dios, en lugar de usurpar la igualdad con Dios, dice el versículo 7, entonces, en lugar de subir, procurar la igualdad con Dios, más bien descendió, dice, se despojó a sí mismo, se anonadó a sí mismo y tomó la forma de siervo. Desde la perspectiva de Filipenses, Cristo hizo un cambio de forma. Cambió de forma de Dios y tomó la forma de hombre. Pero en todo esto, acordémonos claro, en todo esto Cristo no perdió su esencia. ¿Sí? Amén. En todo esto, Cristo no perdió su esencia. Cambió de forma, mas no de esencia. ¿Por qué decimos esto? Porque Él, vamos a ver, y todos lo sabemos, ¿verdad? Cuando Cristo se hizo hombre, no dejó de ser Dios. No dejó de ser el Hijo de Dios. No dejó de ser divino. Porque Juan 1:14 dice, ya que el verbo fue hecho carne, pero luego dice, y vimos su gloria. Aunque estaba en la carne, aunque estaba velado por la carne, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia de verdad. Es decir, Cristo cuando se hace hombre no deja de ser Dios. Cristo cuando toma la forma de hombre, cuando deja la forma de Dios y toma la forma de hombre, no deja de ser el unigénito del Padre. No deja de estar lleno de gracia y de verdad. Aquí lo que nos dice Filipenses es que Él cambia la forma, siendo en la forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Y aquí sabemos que es una referencia al gran conflicto de los siglos, al gran conflicto donde se presenta que en el cielo hubo uno, sí, que quiso usurpar a Dios.
Hubo uno que quiso usurpar a Cristo. Hubo uno que fue muy honrado, que según la Biblia y según Elena de White se presenta como el que seguía en orden de jerarquía y de autoridad y de honra a Cristo. Era el tercero en jerarquía, era el tercero en orden, era el que seguía. Sin embargo, él no se conformó con esa honra, con esa gloria, porque se le honraba como criatura, como el primero de la creación, como de las criaturas el primero. Pero no se le permitía entrar en los consejos donde solo participaban el Padre y el Hijo, porque eran de la misma naturaleza, de la misma esencia divina. Entonces, como él no se le permitió entrar, él intentó y él usurpó a Cristo. Si leemos a Patriarcas y Profetas, el capítulo 1, si leemos el Conflicto de los Siglos, el capítulo titulado El origen del mal, encontramos que Cristo no solamente codició, sino que mientras se le dejó, usurpó a Cristo en el cielo. Por eso es que él es el primer anticristo. La palabra anticristo significa contra Cristo y en lugar de Cristo. Cuando yo usurpo a alguien, yo estoy en lugar de ese alguien. Entonces, aquí vemos que Cristo no hizo eso. Cristo fue lo contrario. Por eso es que el misterio de la iniquidad es lo contrario al misterio de la piedad. El misterio de la piedad es que Dios se hizo carne. Dios se hizo criatura. El misterio de la iniquidad es la criatura procurando usurpar a Dios. Jesús no. Aquí dice, en la mente que hubo en Cristo Jesús, es que aunque él estaba en la forma de Dios, ¿por qué estaba en la forma de Dios? Miren lo que dice el libro de Hebreos. ¿Qué significa esa forma de Dios? Cristo en la forma de Dios. El libro de Hebreos capítulo 1 nos dice, Dios, capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, y aquí viene quién era Cristo en el cielo, siendo el resplandor de su gloria, siendo la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho más excelente que los ángeles, porque alcanzó por herencia más excelente nombre que el de ellos. Cristo, por ser hijo de Dios, por haber nacido de Dios en la eternidad, entonces Cristo hereda el mejor excelente nombre que el de ellos, que el de los ángeles. Cristo hereda mayor lugar que los ángeles. Cristo heredó todo, dice aquí Hebreos 1. Y se presenta dos palabras interesantes que presenta Pablo en el versículo 3 de Hebreos 1. Dice, Él es el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. La misma imagen de su sustancia. Jesús fue hecho a imagen, Jesús no fue hecho, Jesús fue engendrado en la misma imagen y semejanza de su Padre. Engendrado no es creado. Hijo no es criatura. Entonces, como hijo, él, ¿verdad?, fue hecho en la forma de Dios. Fue engendrado en la forma de Dios. Era como Elena de White pregunta, ¿verdad?, en Primeros Escritos, en la página 53, el capítulo se titula El fin de los 2300 días. Ella tiene la visión de cuando el Padre entra del lugar santo al santísimo y luego el Hijo. Y en ese contexto de esa visión, ella le pregunta a Jesús que si su Padre tenía forma como él. ¿Y qué le responde él? Él le responde, sí, soy la expresa imagen de la persona de mi Padre, de la forma de mi Padre. Entonces, por eso es que cuando aquí dice que Jesús siendo en la forma de Dios, es porque Jesús nació del Padre y era exactamente la misma imagen del Padre, la misma imagen de su sustancia, el resplandor de su gloria. Entonces, en esa forma divina, en esa gloria divina que tenía como hijo de Dios, del unigénito del Padre, en ese contexto dice Filipenses, no usurpó a Dios, no tuvo por usurpación a Dios, o sea, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. Él no procuró ser como su Padre en el sentido de usurpar la autoridad del Padre. Porque el Padre, como es el Padre de Jesús,
Es la fuente de todo, como lo dice el deseo de toda la gente en la primera página. Jesús es el mediador. Antes, como hijo, lo fue. Antes de la entrada del pecado, ¿cómo sabemos que Cristo es el mediador antes del pecado? Bueno, en el mismo Juan 1.1 dice que Cristo es el verbo de Dios. Cristo es el verbo, es decir, es el que comunica, es el que habla. Y es como lo dice luego el hebreo. Dice, en los pasados, Dios nos se comunicó por los profetas. En estos tiempos finales se ha comunicado por el Hijo, como se comunicaba antes de la entrada del pecado en el cielo. Todo en el cielo se comunica, toda la voluntad del Padre se comunica a través del Hijo, porque el Hijo es el verbo de Dios. Es el portavoz, por así decirlo, el portavoz de la divinidad. Y estando en esa posición, Él no quiso usurpar a su Padre. Él no quiso ser entonces el primero, siendo el segundo en jerarquía, como también lo dice la Biblia y como lo dice pues Elena de White. No quiso ser el primero, no usurpó a su Padre, sino al contrario, y aquí viene la mente de Cristo. Siendo en esa posición, siendo en esa forma, en la forma de su Padre, en la forma de la deidad, no procuró usurpar el primer lugar, sino que, dice allí, se anonadó. Dice el versículo 7, se anonadó a sí mismo. Otras versiones dicen se despojó a sí mismo. Algunos no han entendido esto, aún entre el pueblo adventista no se ha entendido esto, y se piensan que Jesús dejó de ser Dios, que Jesús dejó su divinidad. A veces se dice esto, no, que Jesús dejó su divinidad. Y cuando estaba en la tierra era solamente un hombre. Incorrecto. Juan lo dice, vimos su gloria. Jesús seguía siendo el unigénito Hijo de Dios. Pedro dijo, cuando él preguntó quién era, el hijo del Dios viviente, él no dejó de ser, él no cambió su condición de hijo. Él no dejó su divinidad, él cambió la forma, él dejó la forma de Dios y tomó la forma de hombre. Vamos a leer, para ayudarnos pues, en esta comprensión, una cita de Elena de White, una cita de Elena de White, que se encuentra ubicada originalmente en la Review and Herald del 15 de junio de 1905. Y dice así, hablando de estos versículos, dice, Jesús veló las manifestaciones de la deidad. Veló las manifestaciones de la deidad que habrían producido el homenaje y originado la admiración del universo de Dios. Veló las manifestaciones de la deidad que habían producido el homenaje y originado la admiración del universo de Dios. Fue Dios mientras estuvo en la tierra, fíjense. Aquellos que dicen que Jesús dejó de ser Dios cuando se hizo hombre, falso. Lo dice la Biblia, lo dice Elena de White. Fue Dios mientras estuvo en la tierra. Pero se despojó de la forma de Dios, que es lo que dice Filipenses. Siendo en la forma de Dios, se despojó de esa forma y tomó otra forma de hombre. Se despojó de la forma de Dios y en su lugar tomó la forma y la figura de un hombre. Ya lo que está elaborando Filipenses 2:7. Se despojó de la forma de Dios, en su lugar tomó la forma y la figura de un hombre. Era Dios, pero por un tiempo, por los 33 años que estuvo en la tierra, se despojó de las glorias de la forma de Dios. Cristo no podría haber venido a la tierra con la gloria que tenía en los atrios celestiales. Los seres humanos pecadores no podían haber soportado el espectáculo. Él veló, y ojo con esto, él veló su divinidad con la vestidura de la humanidad, pero no se desprendió de su divinidad. Muy clara la cita, Review and Herald, 15 de junio 1905. Entonces, hay tres cosas que Elena de White explica acerca de qué fue lo que se despojó Cristo. Y recapitulo lo que leímos. Primera cosa que dice, veló las manifestaciones de la deidad. Veló las manifestaciones de la deidad. Con el cuerpo humano lo veló. La humanidad cubrió su divinidad. No dejó de ser Dios, no dejó su divinidad. Veló las manifestaciones de Dios. Luego otra vez dice, se despojó de las glorias de la forma de Dios. Se despojó de las glorias de la forma de Dios.
Fíjense que cuando Elena de White, ¿verdad?, habla de que vio al Padre y al Hijo, habla de que el Padre estaba envuelto en un cuerpo de luz y gloria. Eso lo dice en la cita mencionada de Primeros Escritos. Un cuerpo de luz y gloria que cubría y que impedía ver la persona del Padre, pero ella sabía que era el Padre porque se movía. Pero vio la luz, la gloria, un cuerpo de luz y gloria que rodea la persona del Padre y que también rodeaba al Hijo. Esa es las glorias de la forma de Dios, de la cual Cristo se despojó. Y luego dice, ya al final de la cita que leímos, dice, Él veló su divinidad con la vestidura de la humanidad. Entonces, fíjense cómo presenta ella esto. O sea, la figura que se usa aquí es la figura de una vestidura. La forma de Dios es una vestidura. La gloria de la forma de Dios es una vestidura. Y allí podemos entonces ir al Salmo 104, que nos habla justamente de esto. Salmo 104 nos habla de la vestidura de Dios, de la vestidura de Cristo. Y nos dice en el versículo 1, bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Y el versículo luego dice, te has vestido de gloria y de magnificencia. Se cubre de luz como de vestidura. Entonces allí está hablando de que la gloria, la magnificencia, la luz que rodea al Padre, esa es la vestidura. Esas son las glorias de la forma de Dios. Eso fue lo que de eso fue lo que Cristo se despojó. Vamos nuevamente a Filipenses. De eso fue lo que Cristo se despojó, de las glorias de la forma de Dios, de las manifestaciones de la deidad que hubiesen causado el homenaje de los seres humanos. De esas glorias se despojó Cristo. Pero no como lo enfatiza la Biblia y como lo enfatiza aquí Elena de White en la Review en general, dice, 2 veces dice, fue Dios mientras estuvo en la tierra, y al final dice, veló su divinidad con la vestidura de la humanidad, pero no se desprendió de su divinidad. Cristo no dejó de ser Dios, no se desprendió. No es como dice, no, Él dejó su divinidad a un lado cuando se hizo hombre. No, Él siguió siendo hijo de Dios, así como Él también era hijo de hombre. Se vistió, el ropaje de la humanidad cubrió y veló su divinidad, su esencia, su sustancia, ¿verdad? Porque ¿qué relación hay entre el Padre y el Hijo? Porque Jesús es el Hijo de Dios, porque ese bebé que nació en Belén era el Hijo de Dios, porque aunque estaba cubierto por la humanidad, conservaba su divinidad, su esencia. ¿Y qué es eso? Su sustancia, como lo dice Hebreos capítulo 1. Cristo es la imagen misma de su sustancia. Cristo se quitó, se despojó de esa imagen, de esa forma, de esa figura divina, y conservó su esencia divina, pero se quitó la figura divina y esa esencia divina la vistió ahora con la forma y la figura humana. Eso es lo que hizo Cristo. Imagínense. Imagínense que ya ahí comienza el sacrificio. El sacrificio de Cristo no se concentra exclusivamente en la cruz. En el momento que Él se encarna, en el momento que Él se despoja, lo presenta Pablo, en el momento que Él se despoja de la forma divina, comienza Cristo a sacrificarse. Y por eso que allí comienza Pablo a decir, haya en vosotros este sentir. ¿Cuál es ese sentir? El sentir de que lo más importante que era Cristo en el cielo no tuvo, como lo dice otra versión, no se aferró a eso. No quiso buscar usurpar a su Padre, no se aferró a lo que Él era y descendió. Cristo descendió a buscarnos, a buscarte a ti y a buscarme a mí. ¿Descendió a qué? Dice aquí, ¿verdad? A tomar la forma y la figura de un hombre. A tomar la forma y la figura de un hombre. Y luego dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ahora, en la forma de hombre, ¿en cuál forma de hombre? En la forma de hombre de carne pecaminosa. Él no tomó la figura ni la forma de Adán antes de pecar, porque no hubiese hecho nada. Porque no te hubiese salvado ni a ti ni a mí. No nos hubiese salvado. Entonces, estas cosas no se comprenden. Una gran cantidad de adventistas no comprenden estas cosas.
Y esta es la esencia del mensaje de la justificación por la fe. Vamos a seguir avanzando para que vean por qué esta es la esencia del mensaje de la justificación por la fe. Cuando Él viene entonces y Cristo se hace hombre, toma la forma y la figura de un hombre, entonces Cristo ahora se hace, como dicen otras citas por allí, se hace susceptible de ser atacado por el diablo, susceptible de ser tocado por el diablo, ¿verdad? Lo primero que fue Cristo fue tentado. Su humanidad solamente veló su naturaleza divina. Fíjense eso. Voy a leer aquí una cita de Elliot Waggoner en el libro Cristo y su justicia, justamente explicando la dinámica de la victoria de Cristo, que debe ser la dinámica de nuestra victoria. Su humanidad solamente veló su naturaleza divina. Fíjense, solamente veló, no la opacó, no la eliminó. Su humanidad solamente veló su naturaleza divina, por medio de la cual estaba conectado inseparablemente con el Dios invisible y que fue más que capaz de resistir exitosamente la debilidad de la carne. Hubo en toda su vida, en la vida de Cristo, una lucha. La carne, afectada por el enemigo de toda justicia, tendía a pecar. La carne, no la mente, la carne de Cristo. Sin embargo, su naturaleza divina, su esencia, su sustancia, la divinidad que estaba interna en él, nunca albergó ni por un momento un mal deseo, ni vaciló jamás su poder divino. Ahí está la clave. Si Cristo hubiese venido, como dicen algunos, hubiese dejado de ser Dios y se hubiese hecho solamente hombre, entonces la victoria de Jesús fue lograda ¿con qué? Con su humanidad. Pero no, Cristo no dejó de ser Dios. Él solamente revistió su divinidad con nuestra humanidad, su divinidad con nuestra carne de pecado. Fue tentado como nosotros en su carne, pero venció por medio, ¿verdad? Como dice aquí, por la naturaleza divina que estaba en él, por la naturaleza divina que estaba en conexión con su Padre. Entonces la victoria del pecado se logra combinando la divinidad con la humanidad. La humanidad no puede, Jesús lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces tenemos que estar conectados con la divinidad, tenemos que estar revestidos de la divinidad. Así como Cristo, siendo solamente Dios, revistió su divinidad de nuestra humanidad para lograr vencer Él, nuestra humanidad, así nosotros que somos solamente humanos, carne de pecado, necesitamos revestir nuestra humanidad de su divinidad. Revestidos pues de Cristo, lo que dice Gálatas 3:27. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Necesitamos estar revestidos de Cristo. O como dice el apóstol Pedro, por medio de la palabra nos han sido dadas grandiosas y preciosas promesas, preciosísimas promesas, para que por medio de las promesas, por medio de la palabra, que es la palabra de Dios y no la del hombre, es parte de su divinidad, por medio de esa palabra nosotros seamos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por concupiscencia. Entonces nosotros necesitamos participar de la naturaleza divina, necesitamos revestirnos de Cristo, de la divinidad de Cristo, para poder vencer, que es lo que dice Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe de Jesús, en la fe del Hijo de Dios, que se me amó y se dio a sí mismo por mí. Es decir, solamente si la divinidad de Cristo habita en nosotros, nosotros podremos vencer como Cristo venció. Es la única forma. Es lo que dice aquí, hablando de Cristo, su humanidad solamente veló su naturaleza divina. Por medio de esa naturaleza estaba conectado con su Padre y por medio de esa naturaleza divina es que él pudo vencer su propia carne de pecado. De otra forma no hubiese sido posible. Separado de la divinidad no se puede vencer el pecado.
Entonces, es lo que dice, por eso es que Pablo dice en Filipenses, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que Él se despojó de la forma divina y tomó la forma humana. Y estando en la forma humana, se humilló aún más, hasta la muerte. Hasta la muerte. Eso es el misterio de la piedad. Fíjense que 1 Timoteo, como lo leímos hace rato, ¿verdad? Allí, 1 Timoteo 3:16, nos decía que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Luego dice, justificado con el Espíritu. Justificado con el Espíritu. O sea, el Espíritu del Padre estaba en el Hijo, y por medio del Espíritu Santo, del Padre, en el Hijo, es que Cristo pudo vencer el pecado. Como dice el deseo de la gente, fue hecho idóneo por la medio de la permanencia, hecho idóneo para vencer la tentación, por medio de la permanencia del Espíritu Santo en él. Entonces es lo mismo, el Espíritu Santo, la divinidad, la naturaleza divina del Padre y del Hijo, la divinidad del Padre, su personalidad divina, habita en nosotros para hacernos también vencedores. Nos reviste somos revestidos de Cristo, somos revestidos del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, para poder vencer como Cristo venció. Ese es el mensaje de la justificación por la fe. Ese es el mensaje de 1888. Salvos por su divinidad. Somos salvos por su divinidad, por la divinidad de Cristo. Porque participamos de su naturaleza divina. Él cambió de forma divina a forma humana, pero no perdió su esencia divina, no perdió su sustancia. Y por eso es que en eso Jesús es nuestro ejemplo. ¿Qué nos enseña Él? Que podemos vencer. Él venció la carne que tuvo, una carne como la nuestra, carne de pecado. Él no tuvo carne santa. Decir que tuvo carne santa arranca a Jesús de nuestra salvación. Eso, en ese caso, solamente vino a salvar a Adán. Pero Él no vino a salvar a Adán. Por lo menos no vino a salvar a Adán sin pecar. Él vino a salvar al Adán que pecó. Y a los hijos de Adán que hemos pecado. Y para Él salvar al Adán que pecó y a los hijos de Adán que pecaron, Él tuvo que tomar la naturaleza de Adán cuando pecó y la naturaleza de los hijos de Adán que hemos pecado. Este cuerpo de pecado es lo que dice Juan 1:14. Aquel verbo que estaba en la forma de Dios, que estaba con Dios, se hizo carne. Se hizo carne y fue tentado en todo como nosotros. Fue tentado como somos tentados nosotros. ¿Cómo somos tentados nosotros? Como lo dice aquí, lo leímos en Wagner. El diablo nos tienta la carne. Él nos quiere traer por medio de las tendencias de la carne a que pequemos. Pero eso es lo que, digamos, nos jala. Pero entonces está lo contrario, que es el espíritu, que es la divinidad, en este caso, que vence a la humanidad. Es lo que dice, ¿verdad? Ese conflicto que hay entre la carne y el espíritu, para que no hagamos lo que queramos. La carne codicia contra el espíritu y el espíritu codicia contra la carne. La codicia es desear, es tendencia. Entonces, cuando dice eso la Biblia, la carne tiene una tendencia, el espíritu tiene otra tendencia. Y ambas se oponen la una a la otra. La tendencia de la carne se opone a la tendencia del espíritu. Y a la final el hombre no hace lo que quiere. El hombre hace lo que quiere o la carne o lo que quiere el espíritu. Son dos deseos, dos tendencias opuestas. Y nosotros tenemos, por la libertad que nos da el Señor, de decidir qué tendencia gobierna en nuestra vida. Si la tendencia de la carne o la tendencia del espíritu. Dejamos que la tendencia venza o dejamos que la carne venza. Eso está en la voluntad del hombre. Sin embargo, en Cristo, estando en Cristo, teniendo la mente de Cristo, somos vencedores como Él venció. ¿Y cómo Él venció? Estando en la forma de Dios,
estando en la forma de Dios, se despojó de esa forma y tomó la forma del hombre. Y tomando la forma del hombre, él, como lo leímos, revistió su divinidad con nuestra humanidad. Veló las manifestaciones de la gloria divina, se despojó de la forma de Dios, de las glorias de la forma de Dios, y se cubrió de la forma del hombre. Pero no dejó de ser Dios. No dejó su naturaleza divina, no dejó su esencia divina. Revistió esa divinidad con nuestra humanidad. Por lo cual nosotros necesitamos revestir nuestra humanidad con su divinidad para poder vencer. Ahora fíjense, si seguimos leyendo en Filipenses, dice, después que habla de cómo él cambió de forma y tomó la forma humana, luego el versículo dice el 8, hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora sigue profundizando en cómo el misterio de la piedad sigue hundiéndose en la miseria humana. No solamente Jesús tomó nuestra forma de pecado, sino que Jesús experimentó nuestra muerte. Dice allí, ¿verdad? Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte. Obedeció hasta la muerte. Es decir, él no debía morir, él no tenía por qué morir, él no pecó jamás. Entonces, la muerte no tenía ningún derecho sobre él, como él dijo, ahora viene el príncipe de este mundo, pero nada tiene en mí, porque Jesús no había pecado ni una sola vez. No había nada que el diablo pudiese reclamar de Cristo. Sin embargo, él voluntariamente, de manera vicaria, es decir, de manera sustituta, él fue hasta la muerte por nosotros. Él gustó la muerte por nosotros. Dice el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No solamente ahora Jesús experimentó durante toda su vida de tentación la carne del pecado, sino que ahora da un paso más en esta humillación. Ahora, además de la carne de pecado que ya tenía, ahora se le carga sobre él el pecado de todos nosotros. No solamente la carne de pecado, sino ahora el pecado como tal. Y el pecado de todos nosotros no se le cargó sobre la carne, porque ya tenía el pecado en la carne. Se le cargó en la conciencia, en el espíritu. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso es que dice allí, ¿verdad? El mismo Jesús en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque al él haberse cargado el pecado de todos nosotros, entonces él se hizo odioso a su Padre. Se hizo merecedor de la justicia divina. Gustó la muerte por nosotros. Tremendo. Carga ahora sobre nosotros, sobre el pecado de todos nosotros. Y eso es lo que angustiaba la mente de Cristo. Eso fue, vamos a leer en Dios nos cuida, página 235. Si los sufrimientos de Cristo consistieron solamente en su dolor físico, entonces su muerte no fue más dolorosa que la de algunos mártires. Pero el dolor corporal tan solo fue una pequeña parte de la agonía que sufrió el amado Hijo de Dios. Los pecados del mundo pesaban sobre él, así como la sensación de la ira de su Padre mientras sufría la penalidad de la ley transgredida. Fue esto lo que abrumó, esto fue lo que abrumó su alma divina. Su alma divina, su persona divina, su esencia divina, fue todo lo que abrumó. ¿Lo abrumó qué? No fue el sufrimiento de la carne, no fueron los golpes como pintan en las películas. No, fue la carga de los pecados del mundo entero. Esa carga, ese pecado, cuando uno peca, imagínense, nosotros podemos entender solamente una pequeña porción. Cuando nosotros pecamos, sentimos, ¿verdad?, que Dios se aparta de nosotros. Nos sentimos que Dios no nos oye.
Sentimos con un cargo de conciencia, una culpa, una culpabilidad que no nos deja en paz. Tan cierto es eso que mucha gente hasta llega al punto de suicidarse, porque esa carga de culpa por haber cometido un pecado. Y si el pecado es grave, la persona siente una carga aún mayor y una desesperación. Por eso es que dice que la Biblia, que cuando estamos justificados por la fe, tenemos paz. Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero cuando no estamos justificados, cuando tenemos el pecado sobre nosotros, tenemos esa angustia, esa carga, esa culpa que nos consume, que nos seca. Bueno, imaginémonos eso multiplicado por todos los pecados de todas las personas en toda la historia de la tierra pasada, presente y futura. Todos esos pecados fueron cargados sobre Cristo, sobre el Hijo de Dios. Para proveer una ofrenda o para proveer una salvación a todos los que quisieran. Ciertamente habrá muchos que no van a beneficiarse de ese sacrificio. Habrá muchos para quienes esa muerte fue en vano. Mas, sin embargo, Cristo experimentó sus pecados, pagó por sus pecados, es lo que dice. Los pecados del mundo pesaban sobre él, así como la sensación de la ira de su Padre, mientras sufría la penalidad de la ley transgredida. Fue esto lo que abrumó su alma divina, fue esto lo que quebrantó su corazón. Fíjate que lo que quebrantó fue su corazón, la angustia. No fue el que, como lo quieren pintar de forma sádica en las películas, que pintan allí unos látigos con unas puntas y con unas cosas allí que desgarraban la piel de Cristo, como que queriéndonos hacer creer que el sufrimiento de Cristo fue corporal, y como lo leímos aquí, sí fue corporal, pero fue lo menos lo que leímos aquí en la cita de Dios nos cuida, en la página 235. Si el sufrimiento de Cristo consistió solamente en dolor físico, entonces su muerte no fue más dolorosa que la de algunos mártires, pero el dolor corporal fue tan solo una pequeña parte de la agonía que sufrió el amado Hijo de Dios. Los pecados del mundo pesaban sobre él, así como la sensación de la ira de su Padre. Todo esto fue lo que abrumó su alma divina. Entonces, el exaltar el sufrimiento de la carne de Cristo cuando fue crucificado tiene como objetivo opacar la real obra de Cristo, el real sufrimiento que fue por el pecado. Fue la carga de pecado. La carga de mi pecado y de tu pecado. La carga de ese pecado fue lo que abrumó su alma divina. Fue lo que arrancó de sus labios ese clamor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Jesús nunca en su vida había experimentado esa separación del Padre y de él. Por la eternidad, por los días de la eternidad, habían sido uno, en naturaleza, en propósito, en amor. Dos personas, pero una misma mente, una misma espíritu, un mismo deseo, siempre unidos. Y ahora, en este momento, que se hace, que toman los pecados del mundo sobre sí, el Padre se aparta. Y por eso es que fíjese que él no de sus labios nunca salió una queja: ay, que me duele el brazo, ay, que me duele la espalda, ay, que me duelen los clavos. Nada de eso. Lo que salió de sus labios fue: ¿por qué, Padre, me has desamparado? Y eso, dice, ese es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese es el sentir que, dice Pablo, debe haber en nosotros. Ser capaces, hermanos, ser capaces nosotros de dejar nuestra posición. El resumen de estos versículos es ese. Jesús dejó su posición, dejó su riqueza, dejó su gloria, dejó a un lado la forma de su divinidad, para venir a convertirse en un hombre, a tomar la forma de un hombre. Y aún estando en la forma de hombre, se humilló aún más y murió. Murió, sintió la agonía, su alma divina agonizó y murió. No solamente la humanidad, sino también su alma divina agonizó y murió. No se destruyó su divinidad. Ojo, su divinidad no fue destruida. No dejará mi alma en el Seol. Su divinidad no fue destruida.
pero fue y murió. Murió, pagó. Su alma divina fue abrumada. Como dicen en otras citas, él consintió en morir. Dio toda su vida, su persona divina, por nosotros. Murió. ¿Murió quién? El Hijo del Hombre. Pero el que pagó fue el Hijo de Dios. Porque el Hijo del Hombre, la naturaleza humana de Cristo, no podía pagar por nosotros. Ya estaba contaminada. La naturaleza humana, la carne de Cristo, era carne de pecado. Lo único que estaba en Cristo, lo santo que habitaba en Cristo era su alma divina, su esencia divina, su divinidad, como dice, que no dejó. Que esa divinidad que él veló con nuestra humanidad, ese era lo santo, ese era lo puro. Pero su carne era como la nuestra. Y con una carne de pecado, algo que está manchado, con un trapo, vamos a colocar un ejemplo, con un trapo manchado, yo no puedo limpiar una pared. Porque si está manchada y limpio, lo que estoy haciendo es manchar la pared. Tenía que ser algo que estuviese limpio para poder limpiar algo que está sucio. Entonces no es con la humanidad de Cristo, que tenía pecado, carne de pecado. No fue con esa humanidad la que Cristo pagó. Él pagó con su santidad, con su persona divina, con su alma divina, con su divinidad interna, con esa divinidad que estaba revestida de humanidad. Esa fue la que él puso. Yo pongo mi vida, dijo. Pongo mi vida. No, él no dijo yo pongo mi muerte, pongo mi vida. ¿Y su vida estaba dónde? Para volverla a tomar. ¿Cuál fue la vida que él puso y que volvió a tomar? La vida divina, su divinidad interna, la esencia, su sustancia, como dice el libro de Hebreos. Y por eso que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que no dio un cuerpo de pecado, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, en el Hijo unigénito, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, mis queridos hermanos, tantas teorías nos quieren ocultar esta gran verdad. Porque el objetivo del diablo es que no la conozcamos, que no nos resplandezca la luz del Evangelio de Cristo y que no podamos tener la mente de Cristo y que no tengamos nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Si nosotros no tenemos el sentir, no seremos jamás y nunca cristianos. Si nosotros no tenemos el sentir de Cristo ni la mente de Cristo, no estamos revestidos de Cristo. Y si no estamos revestidos de Cristo, estamos desnudos. Por eso, la Odisea no tiene esto. Porque la Odisea no está vestida de Cristo, está desnuda. ¿Y por qué la Odisea está desnuda? Porque la Odisea no comprende la mente de Cristo. No entiende este pasaje. A los que son laodicenses se les ha hecho creer que Jesús vino en carne santa, que Jesús dejó su divinidad a un lado y que Jesús venció con su cuerpo santo, con su carne santa. Él vino como Adán antes de pecar, por eso es que la tentación no le afectó a él como nos afecta a nosotros. Él no fue tentado, para ellos, Jesús no fue tentado como nosotros, sino que fue tentado como Adán. Adán fue tentado de forma externa. Cuando vino Eva con la fruta, cuando Eva fue tentada por la serpiente, no tenía una carne de pecado, no tenía una carne con tendencias al pecado. Por tanto, no había ninguna pasión en la carne que lo atrajera hacia ese pecado. Entonces la tentación vino para Adán y Eva en el Edén, la tentación vino de afuera hacia adentro. Pero nosotros somos tentados también de afuera, pero más que todo de adentro. Tenemos la tendencia. El enemigo, sabiendo nuestra carne, nos tienta. ¿Y cómo fue tentado Jesús? ¿Como nosotros o como Adán? La Biblia dice, Hebreos 4:15, fue tentado en todo como nosotros. Los teólogos laodicenses fue tentado como Adán. Por eso es que los laodicenses están desnudos. Porque con ese pensamiento, ¿qué pasa? Jesús no es mi ejemplo. Jesús no es mi Salvador. Jesús no es mi ejemplo. Yo no puedo... yo aunque acepte a Cristo, no puedo tener una experiencia como la de Cristo. Es decir, yo estoy vestido de Cristo, tengo la divinidad de Cristo, pero aunque tengo la divinidad de Cristo, tengo el poder divino de Cristo, tengo el Espíritu Santo, tengo la naturaleza divina de Cristo, no puedo vencer ese pecado. O sea,
Fíjese lo terrible. La carne bajo esa perspectiva, la carne de pecado es más poderosa que la divinidad de Cristo. Porque la divinidad de Cristo en nosotros no nos va a dar esa victoria según esa teología laodicense. No podemos vencerla, aunque tengamos el Espíritu Santo. No se puede, según ellos. Entonces ¿qué? La carne de pecado es más poderosa que la naturaleza divina, según ellos. Por eso que está en ese pensamiento, no luchan y están fracasados y se justifican en Romanos 7. El hombre de Romanos 7 que clama, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Pues la respuesta está en Romanos 8, cuando el versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu, conforme a la naturaleza divina, conforme a la divinidad de Cristo. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto y el Espíritu vive a causa de la justicia. Lo dice Romanos capítulo 8, versículo 9, versículo 10. Entonces, mis queridos hermanos, esto es fundamental para dejar de ser un laodicense, dejar de estar desnudo y poder vestirnos de Cristo. Haya en nosotros la mente de Cristo, haya en nosotros el sentir de Cristo. En conclusión, revistámonos de Cristo. Si Cristo está en nosotros, el cuerpo estará muerto, pero el espíritu vivirá. Mientras el hombre externo, el cuerpo, se va degradando y perdiendo, nuestro hombre interior, nuestro propio espíritu, se va renovando de día en día, se va fortaleciendo de día en día, se va transformando la imagen divina de día en día, y seremos más que vencedores. Apagaremos fuegos impetuosos, conquistaremos reino, pero todo si nos revestimos de la divinidad de Cristo Jesús. Si hay en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero no solamente en esos aspectos maravillosos y gloriosos debe estar en nosotros la vida de Cristo, sino, como lo dice aquí el apóstol Pablo, así vamos a leer el contexto del versículo 1, Filipenses capítulo 2, versículo 1 hasta el 4, que es el contexto donde se dice esto. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias, completad mi gozo. Que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, hermanos. Si tenemos todo el sentir de Cristo, todos vamos a sentir lo mismo, vamos a sentir lo que Cristo sintió. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Nada hagamos por luchar, por combatir, por pelear. Ni este mensaje tampoco es una lucha contra los hombres. No hagamos esto para vencer a los hombres, hagamos esto para vencernos a nosotros mismos. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha y nuestro mayor enemigo es el yo. Nada hagáis, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada quien lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que no miró por sí mismo, no miró por su gloria, no miró por su divinidad, no miró por su deseo de usurpar a su Padre, sino que más bien miró por nosotros. Y se despojó de su forma divina, se despojó de las glorias de la deidad, veló las glorias de la deidad, y su esencia, su sustancia, su divinidad interna, la revistió de nuestra humanidad, tomó la forma de un hombre, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y murió realmente en la cruz. Pero luego dice el versículo final, por lo cual Dios también lo ensalzó hasta la suma. Así que nosotros solamente seremos ensalzados, seremos resucitados de la tumba si morimos y seremos levantados al cielo y llevados allá a ser coherederos de Dios y de Cristo. Solamente tendremos esa herencia si en nosotros habita la mente de Cristo, si en nosotros está el sentir de Cristo. Solamente, de otra forma no podremos experimentar esta gloria venidera. Si en nosotros no está el sentir de Cristo, no participaremos de la gloria de Cristo. Cristo, después que pasó por esta experiencia, como dice aquí, fue ensalzado hasta lo sumo, fue entronizado allá en el cielo,
fue levantado de la tumba y llevado hasta el cielo, al trono de Dios allí al lado. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Se le dio a Cristo un nombre que es sobre todo nombre. Y dice allí, ¿verdad? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Y esa gloria se nos ofrece para que seamos coherederos con Cristo. Pero antes de la gloria viene la cruz. Cristo, antes de alcanzar esta gloria, pasó por la cruz. Y nosotros también tenemos que pasar, antes de la gloria, pasar por la cruz. Entonces, mis queridos hermanos, que esta corta meditación nos haya servido para comprender la mente de Cristo, el sentir que hubo en Cristo Jesús, qué fue lo que Cristo, de que Cristo se despojó, de que Cristo se vistió, cómo fue su experiencia, cómo puede ser nuestra experiencia. Y así poder entonces experimentar la verdadera justificación por la fe, el verdadero mensaje, y salir nosotros a proclamar esta verdad al mundo, porque este es el mensaje del tercer ángel. Esto es lo que la gente necesita. ¿Cómo la gente va a poder vencer al anticristo? ¿Cómo la gente va a poder vencer al anticristo, al misterio de iniquidad, si tienen el espíritu del anticristo? Para poder vencer al anticristo tenemos que tener el espíritu de Cristo, la mente de Cristo. Pero todos aquellos que tengan la mente del anticristo, el misterio de la iniquidad en sus mentes, no van a poder. Todos aquellos que se estiman superiores a otros y que procuran alcanzar un puesto más elevado que el que Dios les ha dado, no podrán vencer a la bestia. Van a sucumbir a la bestia y van a recibir su imagen, su marca. Pero por eso, esta es la única forma que la gente del mundo que está atrapada por el pecado pueda vencerlo. Saber que lo que necesita, lo que ellos necesitan, lo que tú necesitas, lo que yo necesito para vencer en la carne, para vencer el mundo y para vencer al anticristo y al demonio, lo que tú y yo necesitamos es la divinidad de Cristo. Un poder sobrenatural, porque separados de Cristo nada podemos hacer. Así que el Señor te bendiga, el Señor nos bendiga, sigamos adelante, comprendamos bien estas cosas para que sea una realidad en nuestras vidas. Amén. Entonces, dejamos pues hasta aquí nuestros datos para que los hermanos puedan compartir también con nosotros. Amén. Entonces, hagamos pues una oración final. Oremos. Querido Padre que moras en el alto cielo, agradecidos por esta oportunidad de conocer algo más de la mente de Cristo, que hubo en Cristo Jesús. Y suplicamos, Padre, que podamos llevar este mensaje en nuestras vidas y a otras personas. Te pedimos que nos bendigas en este ministerio que llevamos adelante, que podamos repartir estos audios, estos videos, estas literaturas sobre este mensaje, que el mensaje del fuerte pregón nos alcance a nosotros y alcance al mundo entero, que nos convirtamos en ese ángel que desciende con poder e ilumina la tierra con tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.